Rey del Oro es un podcast de investigación donde se realizaron 10 entrevistas con Harold Vilches y otras 18 con personajes secundarios y fuentes de contexto. Se revisaron más de 2.000 páginas de expedientes policiales y decenas de escuchas telefónicas y archivos de audiencias judiciales vinculadas al caso. El Rey del Oro chileno llegó a tener en su cuenta corriente más dinero que las cuentas corrientes de Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Así era de poderoso este joven de no más de 23 años. Entre el 2013 y el 2015, 4 empresas de Harold Vilches exportaron 1.802 kilos de oro por un valor de casi 80 millones de dólares. Perdóname, si a los 20 años eres capaz de googlear cómo exportar oro y se te ocurre toda esta maquinaria solo, o sea, chapo, te pasaste. Es una eminencia para el mundo electoral chileno, es un ídolo para nuestros delincuentes. Estamos hablando del mayor contrabandista de oro de Sudamérica. Hola, ¿cómo están? En realidad quiero contarlo todo, cerrar un ciclo, que la gente deje de pensar que hago solo cosas malas y que no me vean más como el Rey del Oro. El Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP-UDP y Podium Podcast Chile presentan Harold Vilches, el Rey del Oro. Harold Vilches, el llamado Rey del Oro. El Rey del Oro. Rey del Oro. Capítulo 1. Fiebre. Cuando Harold Vilches Pizarro fue detenido el viernes 12 de agosto de 2016, todo lo que se dijo en las noticias sonaba inverosímil. Para empezar, lo joven que era. Había dejado de ser un escolar hace poco y en 4 años se las había arreglado para enviar toneladas de oro de contrabando a Dubái y a Miami por 80 millones de dólares. La de Vilches es una historia frenética y desbocada, una que parte en 2012 y que en 2016 termina con él saliendo esposado del edificio donde vivía en Las Condes, uno de los barrios más acomodados de Santiago. Caminaba escoltado por policías, paso tranquilo, sonriente y seguro, sobre todo seguro. En la calle lo esperaba una cámara de televisión. Era la del periodista Emilio Sutherland, el tío Emilio, famoso por denunciar a pillos, charlatanes y estafadores. Hola Harold. ¿Cómo estás, tío Emilio? Bien, pues ¿y tú cómo estás? Más o menos. Harold, ¿tienes algo que decir por tu detención? Tranquilo. ¿Eres inocente? Sí. ¿Qué te parece estar acusado de contrabando de oro? No sería la primera vez. Han pasado 7 años desde el día de su detención. Se me quedaron los lentes en el Uber, güey. Acaba de olvidar en el taxi unos anteojos Dolce & Gabbana de $500. Ahí mi polola está viendo si es que los puede recuperar. Se está tratando de contactar con el conductor. Pero nada, tranquilo. Si no, a cambiarlos por otro. Vilches habla con calma. La de hoy será la primera de 10 entrevistas que sostendremos para reconstruir su historia. Cómo un joven recién salido del colegio se convirtió en uno de los contrabandistas de oro más grandes de Latinoamérica. Nunca he contado, digamos, mi versión de lo hecho o qué suscitó a que me metiera, digamos, finalmente en un contrabando de oro. Vilches dice haber cambiado. Como tratar de sentirme que cerré un ciclo. Que a una década de haber iniciado su camino como contrabandista de oro, hoy con 32 años, es una persona distinta. Y también es una decisión en la cual veo seguir avanzando en mi vida con más empresarial. Darle un giro distinto a como lo que la gente tal vez ve de mí, digamos, en la prensa. Dar un giro. Cerrar un ciclo. ¿Puede Vilches desprenderse de su pasado? ¿Sacudirse de la obsesión que le provoca el oro? Siento que igual tiene como algo medio místico el oro en sí, como que trasciende mucha historia de la humanidad. Yo creo que más que usarlo me gusta como verlo, pero me gusta ver como los lingotes en sí. Pero la sensación es como
poder. Para entender a esta persona que dice estar renaciendo, hay que saber quién fue esa otra a la que quiero olvidar. Harold Vilches, el rey del oro. Harold Vilches, el llamado rey del oro. El rey del oro. Todo parte en marzo de 2012, en una habitación de cuidados intensivos de una clínica de Santiago. Harold Vilches está a los pies de una cama. Sobre ella está Mario, su padre, que acaba de tener un accidente cerebrovascular. No sabíamos cómo iba a quedar o... Al principio ni siquiera sabíamos si iba a seguir viviendo. Esto le dieron como 72 horas, como de que no esperábamos nada. Mario Vilches era dueño de 2 joyerías en Estación Central y de una compraventa de oro en la Plaza de Armas de Santiago. Hasta acá, los Vilches Pizarro eran una familia de clase media más o menos típica. Tenían 3 hijos y los negocios le habían permitido vivir sin grandes apuros económicos. Se habían comprado una casa en Cerrillos y su rutina diaria transcurría entre la venta de joyas y el culto evangélico al que asistían. Si de oro y religión se trataba, los Vilches eran una dinastía. El más famoso de ellos era Enrique, hermano de Mario, pastor de un culto evangélico y un reconocido joyero. Joyerías Barón, su negocio, se había vuelto popularmente conocido gracias al anillo que todos los años le entregaba a la reina del Festival de la Canción de Viña del Mar. Especial regalo de Joyerías Barón. En marzo de 2012, el destino de Mario Vilches y su familia era incierto. Sin embargo, 3 días después del accidente cerebrovascular, los doctores dijeron que sobreviviría, pero que la recuperación sería lenta. Debían prepararse para verlo en estado de coma por varias semanas. Harold Vilches había imaginado que tarde o temprano tendría que dar un paso al frente y asumir el negocio familiar. Ese momento había llegado. Y fue chocante como familia porque hubo un quiebre en el cual mi hermana como que se hizo cargo de la joyería, pero mi hermana también estaba estudiando en la universidad, ¿cachai? Entonces todos teníamos como otras responsabilidades y yo venía saliendo recién del colegio, ¿cachai? Tenía más tiempo y luego hubieron diferencias y mi mamá me pidió que me hiciera cargo del negocio de mi papá, como totalmente. Ahora, las finanzas que sostenían el hogar dependían de él. Con apenas 18 años, Vilches había sido ungido como sucesor de la dinastía, una responsabilidad que le obligó a postergar sus estudios universitarios para dedicar todo su tiempo a la venta de joyas y a la compra de oro. Teníamos como una compra-venta al público. Yo le compraba a la gente que pasaba, digamos, por la calle, anillos, cadenas, pulseras, de repente relojes como de oro. De ese lote seleccionaba las joyas que se podían revender y fundía el resto. En su adolescencia, su padre le había enseñado la técnica, un soplete, un crisol y calentar el oro sobre los 1200 grados, temperatura en que el metal pasa de sólido a líquido. Fundía, mandaba a refinar a un laboratorio, quedaba el oro 24 quilates, oro fino, y ahí lo podía vender, digamos, como por mayor, ¿cachai? En un mes bueno, el negocio dejaba 3 millones de pesos. Poco para todo lo que implicaba administrarlo. Empecé a sacar cuentas, ¿cachai? Y decir, oye, ¿sabes que la joyería como que no da mucho? Es mucha pega, hay que tener mucho personal. Entonces dije, no, tengo que cerrar esto, voy a ocupar todo el capital de las joyas, las voy a vender. Y cambié totalmente el negocio. Vilches terminó con un emprendimiento de décadas. Cerró los locales de Estación Central, fundió las joyas, las mandó a refinar y las vendió. Juntó 50 millones de pesos, unos $100.000 de la época. Habían pasado solo 6 meses desde que dejó el colegio. Su padre aún estaba en rehabilitación. Yo lo veía seguro y de a poco me imagino que fue ganando ese empoderamiento. El que habla es Jorge, el conejo. Pero yo nunca vi a Harold como un hombre de negocio. Harold era mi amigo. Yo salía con Harold, me tomé mi primera cerveza en un bar. El conejo era su único amigo de la época escolar. Por esos días, ambos se veían al menos una vez a la semana. Por lo general, almorzaban en Plaza de Armas. Harold es un año menor que yo, pero por cuestiones de meses entramos al mismo curso. El 7º E del Instituto Nacional, la clase donde todos los alumnos eran evangélicos.
A ambos les gustaba tocar la guitarra. Compartíamos como harto eso de juntarnos, de tocar. Harold sabía hartas canciones que en ese momento eran muy populares, muy onda rake, Camila, como de esa onda, como de lo popular. Vilches tenía un canal en YouTube donde subía videos en los que cantaba. En tercero medio, ambos eligieron continuar sus estudios en los cursos matemáticos. Era bueno, pero no recuerdo así como si era una máquina con los números o algo así. Éramos buenos, nos dedicábamos, estudiábamos, éramos Mateos. Yo creo que al final, como que todos entrábamos dentro de ese grupo. Éramos Mateos estudiosos, nos dedicábamos, si hay algo que no sabíamos lo preguntábamos. En el Instituto Nacional han estudiado 17 expresidentes de Chile. Tiene una trayectoria de más de 200 años. Allí, la excelencia académica y la competitividad han quedado marcadas en decenas de generaciones. No sé si buscaba ser reconocido, pero sí me imagino que buscaba sentir que era bueno en lo que hacía, de ser como los mejores, entre comillas. El Conejo guarda en su teléfono fotos de esos años. En una aparecen abrazados, Vilches tiene espinillas en la cara. En otra, el Conejo lo sostiene en sus hombros. Visten uniforme escolar. Hablábamos de música, hablábamos de pololeo, éramos chicos, conversábamos de eso, de películas, conversábamos de las cosas que hicimos en el colegio. Recorríamos también, seguíamos recorriendo la ciudad, estábamos en plaza de armas, caminábamos, íbamos a comer a distintos lados, aprovechábamos eso. Y aunque Vilches mantenía rasgos de adolescente, algunas cosas habían empezado a cambiar. Un día veo a Harold de camisa y terno. Por esos días, Vilches estaba preocupado de encontrar cómo invertir los $100.000 que le dejó el cierre del negocio de su padre. Por eso el traje y la camisa. Quería verse más adulto. Había comenzado a estudiar de manera autodidacta. Todas las noches se sentaba frente al computador y buscaba información en Google. Así supo que hasta el 2012 el oro extraído en el mundo alcanzaba más de 170.000 toneladas, que aproximadamente el 46% de ese oro se encontraba transformado en joyas, aros, anillos, lápices o relojes, y que incluso los teléfonos móviles tenían algunos miligramos de oro en su sistema. ¿Qué hizo que el oro se transformara en un bien tan preciado? ¿En un objeto de deseo? Y uno puede encontrar depósitos de oro que tengan, no sé, 8 millones de años, 5 millones de años. Y eso es muy joven dentro de la escala de la Tierra. Irene del Real es geóloga, académica de la Universidad Católica y autora del libro Todo lo que brilla, cómo los metales han formado nuestra historia. Pero los grandes depósitos de oro como a nivel global tienen más de 1.000 millones de años. O sea, son muy antiguos. De hecho, uno puede ver, por ejemplo, cómo se producen los elementos desde el Big Bang. Y los elementos más livianos tienden a ser mucho más abundantes y aquellos más pesados, en la tabla periódica incluso, tienden a ser menos abundantes, como el oro. Por investigaciones científicas, sabemos que la presencia de oro en el planeta es el resultado del colapso y explosión de estrellas masivas, y que ese oro se alojó en el manto de la Tierra. Desde allí, lentamente, ha ido aflorando hacia las capas más superficiales de la corteza. Pero en profundidad hay muchos movimientos magmáticos, transportes de fluidos, y el oro va ahí, va viajando en el fondo. Puede aparecer adosado en una roca o esparcido en un río. El agua, el río, que es un muy buen erosionador, si pasa por encima de un lugar donde había oro previamente, no sé, un depósito de oro, puede erosionar la roca, y lo que pasa es que las partículas de oro tienden a amalgamarse de manera muy fácil. Entonces, si hay un poco de oro, se va a tender a pegar con otro poquito de oro y va a terminar formando pepitas de oro, como conocemos. Oro puro, en estado nativo. Generalmente está solo. Entonces, toda esa idea como de las vetas de oro, las minas de oro, o sea, en su primer momento, en grandes descubrimientos, la gente efectivamente estaba como viendo oro ahí, a simple vista. Ese resplandor lo elevaría al rango de metal precioso, reservado solo para objetos valiosos. El gran valor del oro, en realidad, y lo que lo distingue de los otros como metales, es como la belleza que tiene. O sea, el brillo que tiene, el color que tiene, eso es como lo que le ha dado su importancia, pero también que ha estado presente en toda la historia de la humanidad. También fue muy importante para diferentes civilizaciones, religiones, etc.
El ejemplo típico que siempre se habla es de los incas, en que el oro era el brillo del sol. O sea, para ellos representaba eso, entonces era algo divino. Tiempo después, el oro ocuparía un lugar importante dentro del sistema de intercambio comercial. Nosotros le dimos ese valor al oro. Es algo que como nosotros como humanidad decimos que el oro tenía ese valor como divisa. Pero eso fue totalmente artefacto de los humanos. Nosotros podríamos estar acumulando cobre perfectamente o otro metal. Pero el oro, yo creo que parte como por ese atractivo estético que tiene, después se transformó en nuestra forma de ahorrar. La riqueza de una nación se medía en oro. Desde su origen estelar, el oro terminó en el siglo XIX respaldando la riqueza de las naciones, un sistema llamado patrón oro y que fue abandonado paulatinamente tras la Primera Guerra Mundial. El oro, sin embargo, sigue cumpliendo un rol clave en las finanzas internacionales. Se transa en la bolsa, varios países mantienen reservas y las grandes fortunas suelen adquirirlo en momentos de crisis para refugiar su patrimonio. Esto último le hizo sentido a Harold Vilches. En Internet supo que la demanda por el metal no solo se restringía a la comercialización de joyas, había un mundo de posibilidades frente a sus ojos. Para sacarle el máximo rendimiento al mercado del oro, entendió que debía comprar y vender en grandes volúmenes. Entonces dije, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo llego a un tipo que compra millones de dólares en oro? Si yo soy Harold Vilches y estoy en Chile. En rigor, comprar y vender oro era el mismo negocio al que ya se dedicaba su familia, solo que ahora debía negociar con mayoristas. Empecé a comprar otras compraventas. Era oro de joya. Provenía de otras compraventas que está dentro de Santiago. Es que yo tenía un precio que está tan bueno que era como que me iban a vender toda la oficina. El siguiente paso fue ir en busca de un comprador grande. Nuevamente echó mano a Google. Allí encontró un aviso de un intermediario británico que vivía en Chile y que exportaba a Estados Unidos. La primera venta la cerraron en el estacionamiento de un banco. Vilches vestía chaqueta y corbata. Llevaba 613 gramos de oro que le cabían en el puño de su mano. Le pagaron 14 millones de pesos y le quedaron 3 millones de ganancia. En una mañana obtuvo lo mismo que conseguía su padre en un mes de trabajo. No fue esa la única pasada. Con el británico llegó a ganar 4, 5 y hasta 6 millones de pesos. El dinero comenzó a fluir, en mayores cantidades y con menos esfuerzo. Para sostener el éxito del negocio, Vilches se puso a comprar oro de manera compulsiva. Se empezó a correr la voz y otras compraventas que estoy me iban a vender todos los días. Era un maldito. Son actitudes que yo en el fondo he cambiado harto, pero de repente compraba hasta sin ganar como para que el otro no comprara. Pero me encantaba el monopolio. El segundo semestre de 2012, sus ventas superaron los $500,000. En 6 meses había hecho ganar a su familia una cifra que su padre, aún convaleciente, hubiese tardado varios años en obtener. Un éxito construido entre desvelos y a punta de tutoriales de internet. Y así como me fui armando de conocimiento, ir buscando, leyendo, hasta encontrar las mejores cosas. En marzo de 2013 se matriculó en un programa nocturno de administración de negocios. Trabajaba de día, estudiaba de noche y ganaba mucho dinero. Todo iba bien hasta que el empresario británico lo estafó. Eso al menos es lo que dice Vilches. Le quedó debiendo un pago por 25 kilos de oro y perdió gran parte de lo que había acumulado. Esa fue su primera caída. Para salir de la bancarrota pidió un préstamo. Pagó deudas y con lo poco que le quedó, empezó de nuevo. Tenía 19 años. El episodio le dejó una lección: no más intermediarios. Desde entonces tuvo un solo objetivo en mente: exportar directamente el oro que conseguía. Se puso de cabeza a estudiar sobre los impuestos que pagaba el metal al salir del país. Dije ya, ¿de qué forma no tengo que pagar IVA al comprar oro? En el esquema de Vilches, el impuesto impedía que la compra, venta y exportación de oro fuese rentable. Aunque era un gravamen retenido, dice que el Estado se tardaba demasiado tiempo en devolverlo.
Se iba tanto dinero en tributos que si no tenía un respaldo financiero importante, el negocio era insostenible. Por eso se pasó varias noches frente al computador leyendo normas aduaneras para detectar una grieta en el sistema que le permitiera evitar el pago. Y descubrí que la única forma era con las monedas exentas de oro. Y lo salté el sistema. Vilches se refiere a un decreto de ley publicado en los 80. El documento establecía que las transacciones de monedas de oro acuñadas en Chile en su estado original o fundidas en lingotes estaban exentas de tributación, un traje a la medida para su propósito. A partir de ese momento se concentró en las monedas, específicamente en la de 10 cóndores que se acuñaron por primera vez en 1925. Esa moneda tiene una pureza de un 90% de oro. El otro 10% es cobre. Su plan consistía en comprar la mayor cantidad de monedas en el mercado local, fundirlas y luego exportar ese oro convertido en barras. El primer negocio que hizo fue un éxito. Consiguió 45 kilos de monedas a través de un corredor de la Bolsa de Comercio de Santiago. Como aún no tenía dinero para financiar esa operación, se las revendió a Gonzalo Farías, un trader que las envió a Dubái. Me gané en ese día me gané como 30 palos, 35 palos, me acuerdo, en el día. 35 millones de pesos. Hasta ese momento, su negocio más rentable. Bueno, hice negocio con él. Siento que ahí volví a recuperar capital. Gonzalo Farías era por entonces un conocido exportador de oro. Era dueño de la empresa EFAD y tenía un contrato con una refinería en Emiratos Árabes, Fujairah, filial de la cuarta compañía minera más importante del mundo. Eran las grandes ligas, un mundo que Vilches solo conocía a través de la ventana de Google. Ha sido todo buscándolo, leyendo, investigando, pero todo por internet. Vilches le propuso a Farías abastecerlo con oro de joyas y monedas, todo lo que pudiera conseguir en el mercado local. La sociedad fue un éxito. Entre octubre y noviembre de 2013, facturaron más de $4 millones en exportaciones a Dubái. No había nada en su rutina que no tuviese que ver con el metal. El conejo, su amigo, resintió ese cambio. Llegó un momento en que lo acompañaba y no sé, pues para verlo me decía, no, mira, tengo que ir a comprar una joya o ir a vender una joya allá, acompáñame, ya aprovechamos de comer algo y todo. En muchas ocasiones se volvió como este tránsito, del ir, del venir, de las compras, de acompañarlo. El dinero empezó a notarse en su estilo de vida. Iba a buenos restaurantes y compró un auto para demostrar su nuevo estatus, el primero de los 10 que llegó a tener. Lo vi llegar un par de veces en un auto, creo que un Audi negro, y se estacionaba ahí cerca de la universidad. Araceli Saavedra conoció a Vilches en un curso de habilidades blandas en el programa nocturno de Administración de Negocios. Era un curso que era de emprendedor, como habilidades para ser un emprendedor. Recuerda con detalle el primer día que lo vio. En el mismo ramo te hacían presentar en lo que uno trabajaba, tus habilidades, y él dijo que era representante legal de una joyería. A todos les llamó la atención lo joven que era. Tenía menos edad y era ya dueño de una empresa. En ese minuto yo dije, pucha, algún mérito debía tener, grande para tener esa responsabilidad tan pequeño. Que después él me dijo que sus papás se dedicaban como a esto mismo, entonces él aprendió de chiquitito. Se aburría en clases. Mientras sus profesores le hablaban de teoría comercial, él ya había debutado en los negocios. Fuera del aula, Vilches había hecho crecer como espuma el negocio de Farías y sintió que había tocado techo. Para seguir expandiéndose, necesitaba conseguir mayores cantidades de oro, y la única vía era encontrar un proveedor extranjero. Recordó que un intermediario le había hablado alguna vez de un argentino que vendía oro. No le mencionó el nombre porque era un contacto exclusivo y lo guardaba con celo. Un día, Vilches fue a verlo. En apariencia, una visita de cortesía. Pero en un descuido del anfitrión, Vilches husmeó en su agenda. Tenía, ¿cachai?, como anotados los contactos encima en una agenda, po.
Y yo le tomé una foto. Le tomé una foto, ¿cachai? Y fue como, ya, voy a llamarlo. Y llamo a la persona, ¿cachai? Y me dice, pero ¿cómo tú diste mi número? Que no sé qué. Desconfiado por el tipo de negocio. Le dije, no, mira, yo en realidad le compraba a esta persona, ¿cachai? Pero hoy en día te quiero comprar a ti. ¿Cómo te puedo comprar? El vendedor se llamaba Santiago Moyano. A Santiago lo recuerdo así como con gran cariño. Y yo creo que él me veía como un hijo, prácticamente. Tenía, no sé, 50 para arriba. No me acuerdo qué edad tenía. Pero súper acogedor, ¿cachai? Súper caballero. Bueno para los negocios. Muy inteligente. Me apoyó mucho. Un tipo súper leal. Con Moyano, Vilches consiguió acceso al mercado del oro en Buenos Aires. El flujo que podía ofrecer las Farías ahora era mucho mayor. El oro de Argentina proviene principalmente de las minas que son multinacionales, las cuales les conviene vender a un precio más bajo dentro del país que incluso exportar, ya que pagan un impuesto mucho más alto. Para que el negocio fuese rentable, el oro debía ingresar a Chile de manera clandestina. Le dije, oye, ¿sabes que necesito 5 kilos de oro? Y mandó una persona que está con 5 kilos. Fue como pasando y todo. Y él vio que funcionó, que está esa primera operación, y después quedó como, oye, ¿me podéis seguir comprando? No lo dudó. Había encontrado un gran proveedor. El metal tenía una pureza de 99,9%, 24 quilates. Pero eso, que para cualquier comprador supondría una ventaja, para Vilches era un problema. Con ese nivel de pureza y sin poder demostrar su origen, era imposible enviar el oro a Dubái sin levantar sospechas en la aduana. Un simple análisis de laboratorio dejaría en evidencia que la mercancía era de contrabando. Entonces, ideó un plan para blanquear su trazabilidad y evitar el pago de impuestos. Simularía que el metal de Argentina provenía de la fundición de monedas de oro chilenas, las mismas que el decreto que pilló en internet liberaba de tributos. No bastaba con declararlo, debía lograr que el producto de contrabando tuviera la misma composición que las monedas, 90% de oro y 10% de cobre. ¿Qué hizo? Vilches dedicó horas y horas de trabajo a hacer lo que nadie haría con una partida de oro de máxima pureza: ensuciarlo. Fundía primero el oro fino que llegaba. Una vez ya estaba líquido, le echaba cobre. Después lo revolvía con el cobre con una varita de grafito para que la mezcla quedara bien homogénea y parecieran monedas. Después de esto hacía barras de 4,5 kilos más o menos, que era la que exportaba más comúnmente. Para la siguiente compra, él mismo viajó a Argentina. Necesitaba conseguir un mejor precio y quería aprender más sobre cómo Moyano hacía las cosas. Él era genio. Él hacía que lo laminaran. Entonces el oro quedaba como una lámina larga y él la doblaba, la enrollaba y eran como rollitos de oro. Entonces 1 kilo era una lámina de un cuadradito, de un rectángulo de, no sé, 5 centímetros por 2,5. En diciembre de 2013, el primer mes de contrabando, Vilches y Gonzalo Farías enviaron a Dubái casi $6 millones en oro. Moyano se las arreglaba sin dificultad para burlar la aduana y pasar el oro a Chile. Él nunca viajaba a Santiago y mandaba gente nomás. Eran como especie de burrero en el fondo, ¿cachai? Pero la mayoría de gente profesional, ¿cachai? Que tenía su pega y hacía esto como para complementar un sueldo. ¿Cómo entraba el oro? Por el paso de los Libertadores. Lo traían muchas veces en los bolsillos, en un bolsito chico o en el auto. Traían de 5 kilos cada 2 parejas. Entonces de repente, si eran 15 kilos que recibían el día, eran 3 parejas, 15 kilos 3 veces a la semana. Ensuciar el oro de Moyano para exportarlo a Emiratos Árabes simulando la composición de las monedas no resolvía todo el problema. También había que demostrar contablemente la compra de esas monedas. Para eso, Vilches presentaba facturas falsas. Conseguir esos documentos era lo más complicado. Así lo fue hasta que encontró al personaje indicado. De la caja fuerte de mi papá, cuando mi papá le da este neurisma, habían unas monedas de colección. Entonces era algo más numismático. Y mi papá tenía una agenda, que estáis de contacto,
y decía Dagoberto Monedas. Y así es como llamo a Dagoberto y le digo, oye, ¿sabes que tengo unas monedas que eran de mi papá? Me dijo, sí, una vez me la ofreció, la que tenía era una moneda que, ponte tú, que había salido con una falla y tenía más valor. Dagoberto Monedas era un comprador y vendedor local de monedas de oro. Y le dije, oye, ¿y tú te dedicas a las puras monedas? Y me dice, sí, no, yo vendo puras monedas. Y le dije, ya, y las monedas, yo había leído que eran exentas. Me dice, sí, es que se ocupa como para los inversionistas, no tienen por qué pagar, digamos, un IVA o algo, porque si no sería atractivo para ellos, digamos. Y le propongo, ¿cómo podría tener factura o más factura? A principios de 2014, y con el ya millonario negocio en plena expansión, Dagoberto Monedas se convirtió en una pieza clave en el esquema de contrabando. De aquí en adelante, todo será más y más oro. Una escalada febril. Atrás habían quedado los días en que la economía familiar de los Vilches dependía de las marginales utilidades de la venta de joyas. En los 7 meses de trabajo con Farías, habían realizado envíos a Fujairah, la refinería de Dubái, por más de $20 millones. Ganaba plata. Ganamos mucho plata. Con 19 años ya tenía una corta pero explosiva carrera como hombre de negocios. Controlaba el mercado local, internaba oro desde Argentina, había aceitado una máquina para limpiar la trazabilidad y exportaba sin pagar impuestos. O sea, mi sensación fue al principio así como ya, bacán. Acá está el salto como en las Grandes Ligas. En medio de esta vorágine, la sociedad con Gonzalo Farías empezó a incomodarle. Vilches tenía hambre. Comenzó a padecer el típico síntoma de la fiebre del oro. Un deseo vehemente que empieza a salirse de control. Entonces se preguntó, ¿por qué compartir las utilidades si puedo quedarme con todo? Rey del Oro es una coproducción original del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, CIP-UDP, y Podium Podcast Chile. Investigación y guión, Jorge Rojas y Alberto Arellano. Narración, Alberto Arellano. Diseño sonoro y música original, Luciano Correa. Dirección general, Trinidad Piris. Arte, Francisca Miles. Comunicaciones y redes sociales, Ignacia Tavilo. Entrevistas en orden de aparición: Harold Vilches, 2023 y 2024. Jorge el Conejo, 2024. Irene del Real, 2025. Araceli Saavedra, 2024. Archivos en orden de aparición: Muy Buenos Días, TVN, 2018. Contacto, Canal 13, 2016. Hola Chile, La Red, 2018. La Tercera, 2015. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.